Jan Svanmeijer no cabe en una única definición. Encerrar el cine de este artista checo de 80 años en el simple concepto del stop motion se antoja tan limitado como reducir la literatura a una mera lista de la compra. Jan ha sido y es aún un verdadero artista gráfico, escultor, diseñador y poeta surrealista, aunque su faceta más conocida siempre serán sus películas de animación en stop motion. Es clara la influencia que causó en artistas posteriores, como Tim Burton o los hermanos Quay. El hecho de trabajar con muñecos, esqueletos de animales, máquinas y actores reales en stop motion le permitía crear lo que quisiera. Y su manera de expresar su arte era crear un clima de pesadilla que en ningún momento le ha impedido que sus films sean en cierto modo divertidos. Retorcidos, pero divertidos. El objetivo del cine para Svanmeijer es iluminar, contribuir al despertar de la conciencia del hombre. El cine es, por tanto, un liberador de la expresión, que puede resultar molesto e incómodo por sacar a la luz aspectos privados del ser humano, una faceta que Svanmeijer muestra sin recelo en sus películas. Su trabajo gira en torno a dos temas principales, la libertad y la manipulación, que se repiten una y otra vez a lo largo de su producción, lo que le ha llevado a afirmar que en cierto modo toda su obra es una misma y una única película con múltiples versiones.
Jan Svankmajer es un artista de origen checo, nacido en la Praga de los años 30, que se ha dado a conocer al mundo por sus obras propias y sus adaptaciones de obras clásicas. Siempre le ha inspirado el género fantástico, onírico incluso. Los autores como Edgar Allan Poe, Franz Kafka, Lewis Carroll, de la cual hizo la adaptación de su obra más famosa, Alicia en el País de las Maravillas, son algunos de los artistas con los que creció artísticamente y que le permitieron desarrollar su don único para expresar ese surrealismo tan característico. En 1999 escribió su Decálogo. Es una recopilación de sus pensamientos artísticos. Ten siempre presente que la poesía es solo una. La antítesis de la poesía es la especialización profesional. Eso dicta el primer artículo de su irrenunciable Decálogo. Es un proceso fundamentalmente imaginativo. Trabaja con el subconsciente en un 80% y solo el 20% restante es una intervención controlada. La infancia, los sueños y el erotismo son las tres fuentes básicas de la creación. Si uno cierra la puerta de su infancia, se condena a la posibilidad de crear. De todas formas, conviene tener en cuenta que la niñez nunca fue ese espacio idílico que intentan vendernos. Jan muchas veces repite una frase de su difunta mujer: el que sobrevive a su infancia, sobrevive a todo. Y es cierto, lo que ocurre cuando somos niños es básicamente un ejercicio de domesticación. Entonces, sufrimos los primeros ataques de represión. Se nos obliga a que hagamos nuestras necesidades en el lugar concreto, y eso ya es una labor represiva. Nacemos dueños de nuestra libertad. La infancia es una lucha constante por ceder, por saber hasta dónde nos dejamos robar nuestra libertad. Como sus figuras discontinuas, a medio camino entre el barro y la carne, entre la desesperación y el miedo, el propio Svankmajer se hace y deshace a cada fotograma que pasa. Eso precisamente es lo que le hace ser original en su ámbito. Sus obras siempre han representado el fetichismo, subversión, transgresión, repugnancia y tactilismo, cosas que sabía representar en varios formatos de arte. Además, estuvo casado con Eva Svankmajerova, otra artista reconocida en varios ámbitos como la pintura surrealista, la escritura y la cerámica. Antes de fallecer en 2005, colaboró en varias de las películas más famosas de Svankmajer, Fausto y la ya nombrada Alicia, entre otras. An invitation for Alice from the Queen, said the fish footman. An invitation from the Queen for Alice, repeated the frog footman. Alice, but that's me, Alice thought to herself. Y así, toda su filmografía, desde el primer corto de 1964, The Last Trick, hasta Surviving Life, es el terreno fértil y originario en el que por cada segundo nace un sueño. Su faceta de escritor la representan sobre todo tres libros. El ya comentado Decálogo, Para ver cierra los ojos, un repaso de toda la vida y creación del cineasta checo y considerado el maestro de la animación. Como artista único, quizás el más completo y coherente de su generación. Tocando e imaginando, una introducción al arte táctil. Libros sobre el arte táctil, que redescubrió cuando el gobierno checoslovaco le censuró varios proyectos. En él nos muestra como más de 100 imágenes, reproducciones de maravillosos poemas convertidos en objetos, experimentos y juegos que a veces tienen un tono muy divertido e incluso erótico. Svankmajer tuvo la suerte de que cuando tenía 8 años, sus padres le regalaron un teatro de marionetas. Eso cambió su mundo. Con él, representaba las situaciones de represión que vivía día a día, y así liberaba su mente. Al ser un niño introvertido, no tenía ninguna autoridad entre los otros críos. Ese teatro le salvó. Le daba una forma de ajustar cuentas con los adultos y expresar las cosas que no podía decirles. Todo lo que hace aún hoy en día lo compara con aquel antiguo teatro de marionetas.
Tras toda una vida de éxitos y fracasos, su vida le recompensó su esfuerzo. Jan recibió en el año 2009 el premio especial por la extraordinaria contribución al mundo del cine. Y es que, de las 39 veces que ha sido nominado a premios y galardones, ha ganado 30. Es una de las carreras más espectaculares vistas en la historia del arte. En cuanto a sus intervenciones como director de cine, una de las más importantes en esta era de la comunicación es Las posibilidades de un diálogo, en 1982. Este film realmente debería haberse titulado Las imposibilidades de un diálogo. Ya en aquella época trataba de remarcar la incomunicación relacionada con las características de nuestra civilización. Señala el hecho de que tenemos cada vez más medios de comunicación y, sin embargo, son solo ruido. No informan, sino confunden. Actualmente esta visión perteneciente al siglo pasado sigue vigente y más pronunciada que nunca. La comunicación, lo que entendemos por ella, es una sucesión de frases hechas sin significado alguno. Una de las frases más célebres de Jan es: Disney es el mayor corruptor de la imaginación infantil de la humanidad. En una entrevista, explicó que cuando publicó esta frase, fue criticado y respondido por ella. Al decir que Disney era nocivo para la imaginación, no se refería a que Disney en sí era malo, sino a que, tras las excepcionales primeras películas, con el tiempo se convirtieron en un engaño masivo a la infancia. Jan recalcaba, y aún lo hace, que prácticamente toda la literatura y cine infantil es puro marketing. Cree que el arte para niños existe para obligarles a desear o querer algo que les es completamente ajeno. Los niños, al fin y al cabo, son crueles, y lo que más les gusta es cualquier cosa que les haga rebelarse, pues por naturaleza se resisten a ser domesticados, se resisten a la represión que necesariamente el mundo adulto ejerce sobre ellos.